Bueno, muy bien. Me quedó una respuesta comprometida de nuestro invitado frente a la pregunta de Verónica. Sí, o sea, lo que iba a decirle es que, básicamente, el modelo de supervisión que adoptó el Banco Central a partir de las lecciones de la crisis anterior, digamos, de la crisis de 2002, fue un enfoque basado en riesgos. O sea, uno tiene que comprender el riesgo del negocio y en base a cuál es el riesgo en el cual uno está enfrentando, adoptar las medidas de supervisión y de regulación apropiadas. Yo creo, digamos, un poco en respuesta a esta pregunta, creo que hoy hay que repensar eso otra vez, o sea, volver a poner eso sobre la mesa y decir, con toda esta tendencia de estos últimos años de querer controlar todo, de querer ser una suerte de gran hermano que quiere saber todo lo que hacen los individuos con un alto grado de control, con esta suerte de avance de medidas de prevención del lavado de activos que vienen reclamadas desde afuera, con otras realidades, con países de otros tamaños. O sea, no es lo mismo el riesgo. O sea, en Uruguay uno mueve 2, 3 millones de dólares en una entidad bancaria y saltan las estadísticas. O sea, no es lo mismo que otras realidades donde esas cifras son mucho más comunes y se pueden disimular mucho más. En un país como Uruguay, probablemente tengamos que pensar de que, llamarnos a la realidad de que no podemos controlar todo, ¿verdad? Y que tenemos que controlar los aspectos donde hay más riesgos, ya sea por montos, ya sea por entidades, ya sea por tipo de operaciones, y focalizar los recursos que uno en definitiva tiene, que son limitados en materia de capacidad de supervisión, a las cosas que realmente son más susceptibles de generarle un daño a la economía o a la sociedad. Ahora, al ser un país tan pequeño, si bien esto incide mucho en las estadísticas, cuando una entidad como esta, bueno, quiebra o comete una estafa, también se ha dicho del sistema político, todos sabíamos lo que sucedía, esto se sabe desde hace años. ¿El Banco Central no percibe, no está tampoco detrás de esas cuestiones? Claro, eso yo apoyo. Lo que sorprende más es eso, que es un secreto a voces que uno puede ir a depositar al cambio Nelson. Todo el mundo sabía, hasta el cuidacoches. Y resulta que el Banco Central no lo sabía, o no se hacía el vivo, el bobo, quiero decir. A ver, lo de todo Roma sabe, o sea, nosotros siempre el lunes sabemos que el Cebolla no debería haber jugado o que fulano no debería haber jugado. Siempre al día siguiente sabemos lo que debió haberse hecho el día anterior. A este tipo de comentarios creo que hay que bajarle un poco de revoluciones. Ellos sabían porque depositaban ahí. O sea, hay gente que sabe, pero es una información normalmente restringida. Hay que tomar en cuenta otra realidad. Los funcionarios del Banco Central que hacen la supervisión son de Montevideo, van eventualmente al interior, no necesariamente conocen las realidades locales. O sea, hay muchos elementos a tener en cuenta. O sea, todo refuerza la idea de que el supervisor no es omnisciente y que hay muchas cosas que no sabe. Y por lo tanto, también yo creo que es una oportunidad para tener un baño de humildad como para decir, nuestro sistema de supervisión no es perfecto, es perfectible y tenemos que, de alguna manera, reasignar nuestros recursos y controlar lo que tenemos que controlar. Julio, a mí me quedó... No sé. Me quedó como duda incluso técnica, algo que vos recién explicabas. A propósito, creo que cualquiera lo puede entender. Ojo con el celo excesivo en el control que desestimule el sistema bancario, ¿no? En dos palabras se podría... No, y que nos haga perder la vista del árbol, del bosque más grande. Exacto. Digamos. O sea, con estas cosas uno a veces... Con el ejemplo que me ponía uno de los empleados del canal con respecto a la información que le había pedido un banco para un depósito de 4 o 5 mil dólares, uno recuerda aquella escena de aquella película donde está el piloto, ¿se acuerda? Sí, claro. Cuando estaban los tipos controlando que no entraran, es de nuestra fecha, y pasaban los tipos con misiles y armas por atrás. Bueno, pasa un poco estas cosas. O sea, uno genera un sistema de supervisión cuyo objetivo es generar reporte de operaciones sospechosas. O sea, si uno mira los reportes anuales de la unidad de análisis de información financiero, un indicador de calidad o de mejora de la gestión es la cantidad de reportes por operaciones sospechosas generados en cada año. Entonces dice, los bancos están generando un incremento de un 20% de los reportes, está muy bien. Los casinos no han generado, acá hay un problema. Entonces, lo que uno busca es genere reportes de operaciones. Entonces, arma un sistema que lo que hace es generar estadísticas
Pero en la otra punta no genera la capacidad de procesar toda esa información y detectar dónde está lo importante y dónde están los casos. Ahora, ese sistema no responde a compromisos internacionales asumidos del Estado con la OCDE, entre otros. Es decir, no hacemos... Con la OCDE o con el GAFI, bueno, en el justamente, caso de la ¿no OCDE. está haciendo Uruguay lo que de alguna manera por compromisos asumidos internacionalmente está obligado a hacer? Por eso yo creo que muchas de esas medidas que se proponen a nivel del GAFI, las que tienen que ver con lavado de activos o las que se proponen a nivel del sistema tributario, a nivel de la OCDE, uno las tiene que mirar con la lupa local, con el tamaño de la economía local y con las realidades locales. Pero volveríamos a esa lista gris, de la cual orgullosamente salimos. Y capaz que no estuvo tan bien salir tan rápido. Quizás haya que golpear la mesa y quizás sea decir, no me importa estar en la lista gris durante un tiempo hasta que la gente entienda mi posición. ¿Me permiten un momento ir a tribuna? ¿Qué opinan? Sí, yo quería hacer una reflexión en el sentido de que resulta un poco preocupante, por un lado, plantearse de que un cambio de modelo, porque podría llegarse a entender así, un cambio de modelo, permitiría que, frente al caso concreto, ¿no?, que es lo que estábamos analizando, determinadas personas que depositan, digamos, en violación a las normativas financieras y todo lo demás, determinadas personas se evadan, digamos, del sistema bancario o eventualmente, frente a la misma situación, ingresen al sistema bancario. Me genera preocupación eso de que el mayor control en realidad genere la salida de la gente del sistema bancario o el ingreso del sistema bancario. Problemas, obviamente, que el Banco Central ha tenido y que ha justificado de alguna manera el modelo actual, ¿no? Porque el modelo actual viene a corregir cuestiones tales como, por ejemplo, de que el propio banco comercial no se conociera por falta de control o falta de documentación su situación de insolvencia, por ejemplo, ¿no? Y sabemos a lo que nos llevó. Es decir, cosas que estaban precisamente dentro de la propia égida del Banco Central, cuanto menos operaciones de este tipo. Bien. ¿Alguien más? ¿Álvaro? No, hay una cosa, mucha gente que en el trabajo diario da mucho trabajo ir al banco. ¿Qué quiero decir con esto? Un repartidor que sale, hace la venta al día, recoge el dinero, va al banco a depositarlo. Si son más de $10.000, ¿qué tiene que hacer? Mostrar cada boleta de la venta que hizo para depositar. Si al otro día lo precisa, el banco abre a la 1. Si lo deja en un cambio, lo retira a las 10. Si precisa cambio, el banco se lo cobra. Si retira los $10.000, el banco le cobra. Entonces mucha gente utiliza la facilidad de los cambios para dejar el dinero, que no significa dinero mal habido, ni dinero sucio, ni nada, es dinero del trabajo. Pero el sistema financiero, la verdad que tranca un disparate al poder trabajar. Federico. A mí como ciudadano a pie me llama poderosamente la atención y me asombra que a determinados personajes y personas militantes de determinados gobiernos se asombren de todas estas jugarretas que hay, cuando esto es el nivel de la cararrutez. O sea, hay representantes del gobierno, personas allegadas al partido de gobierno, que hacen ese tipo de jugadas, como la presidenta del Frente Amplio, y después tenemos militantes, por citar a algún compañero nuestro, como José Luis, militante con representación también, como en la Junta Departamental lo tuvo, como presidente de la Junta Departamental en su momento lo tuvo, que se asombre de estas jugadas cuando su propia gente es la que hace estas jugadas. O sea, no sé de qué estamos hablando, la verdad. No entiendo muy bien a qué viene. Que se sorprenden, algunas personas como José Luis se sorprenden y dan a entender de que hay buenos y malos y siempre deja como ese fantasma y esos fantasmas también están adentro de tu propio gobierno. Bueno, en realidad todo esto parte de otro sector político, ¿no? Que tendrá su repercusión. Bueno, ahora se habla de todos los partidos involucrados, habrá que ver. Tratemos por el momento de no politizar demasiado este asunto y hablar de personas que cometen delitos y no. Hablar de corrupción en general. Claro, lo que pasa es que yo cuando, digamos, en la primera intervención sobre este tema, yo señalaba que uno de los puntos que me parece a mí que en un medio de comunicación tiene que, digamos, quedar en un primer plano es, porque las cosas particulares, bueno, cada uno sabrá cómo enfocar sus asuntos personales, pero un medio de comunicación se supone que tiene que abordar o acercarse a los temas que tienen repercusión pública. Uno de ellos claramente es la vinculación del cambio Nelson con dinero sucio de Argentina y con lobby político en Uruguay para obtener permisos, para hacer un fraccionamiento. Esto es un punto clave. Y el otro punto clave es el tema del control o de supervisión. O sea, yo creo que son las dos aristas que de alguna manera adquieren volumen público a partir de esto. Es decir, por un lado la vinculación entre poder político, sobre todo en Maldonado en el periodo pasado, y
las fallas en la supervisión, que podrán ser explicadas. Yo creo que sí que hay fallas, hay falta de recursos, pero la actitud de negar la responsabilidad me parece que es inconducente. Decir que como es lo mismo que ir a una ferretería, no se puede admitir, no es lo mismo. Y decir que como estaba prohibido, no se controlaba, tampoco es admisible. Yo creo que es admisible decir, faltan recursos, esto es perfectible, la verdad que nos tomó de sorpresa. Yo creo que eso es admisible. Ahora, la actitud de soberbia, de decir, como estaba prohibido, yo no lo regulo o no lo superviso, me parece que no es de recibo, y yo creo que la sociedad merece que un tema tan delicado como este, que ha afectado en algunos casos intereses legítimos, sea tratado con este nivel de suficiencia y de soberbia y de ponerse por arriba de los demás y dar clase de moral, porque yo creo que la sociedad ya está harta de recibir clases de moral y de rectitud de gente que cuando tiene que cumplir su deber se escapa por la tangente. Y yo no quiero dejar de decir algo que siento desde que escuché lo de Fariña. La verdad es que independientemente yo desconozco la probidad o no del extinto ex senador Wilson Sanabria, pero me molesta realmente que se aproveche a un muerto para cargarlo con delitos. La verdad que es una cosa que me molestó en este proceso. Es muy fácil para gente que ha estado en la mafia, en la joda organizada, agarrar a una persona que ya murió y hacerla como depositaria de... Lo decís por Fariña. Lo digo por Fariña. Me resulta un poquito asqueroso, un poquito repugnante. No tiene ningún prurito de nombrar a nadie, esté vivo o muerto. Claro, pero ahora estamos todos manejando que Wilson Sanabria fue el nexo con... Tampoco podemos olvidar que estamos hablando lo está investigando la justicia, no solo... Claro, pero viste lo que es lo mediático, ¿no? O sea, una persona sin escrúpulos se aprovecha de un muerto para descargar un montón de... Sí, pero es el propio Francisco Sanabria el que nombra a su padre cuando habla, cuando envía un mensaje diciendo de que bueno, que las cosas que heredó y demás, o sea que es el propio Francisco, no dijo que el padre fuera... No, pero es el mismo que argumenta que bueno, que no pudo... Yo escuché citar a Wilson justamente muchos referentes políticos, quiero decirlo, la mayoría del Partido Colorado, justamente estableciendo la diferencia con el hijo, que era lo que hoy más temprano Victoria destacaba, ¿no? Es decir, no, este pibe porque salió no sé qué, pero el que realmente era confiable y era serio era Wilson. Quiero decir, el nombre Wilson Sanabria está, que yo sepa, no lo trajo Fariña, ¿no? Entonces es muy fácil agarrar a una persona que se mató por problemas personales para convertirla, y entonces reivindico eso, es decir, bueno, no echemos más lodo sobre nombres de quienes no pueden defenderse, nada más que eso. De todas maneras, hay hechos objetivos que yo trataba de olvidar a eso, porque a mí lo de Fariña, bueno, correrá una investigación judicial, qué sé yo. Ahora Fariña, a mí en lo particular, no me resulta revelador de nada y echa luz sobre en sí mismo, ¿verdad? Porque si hasta media hora atrás era un ser despreciable, supongo que ahora lo debe seguir siendo. Una persona despreciable antes y después. Entonces, en todo caso, yo eso lo tomo como una línea de investigación de la justicia que deberá seguirlo. Fuentes son despreciables. Yo me refería... Bueno, pero por algo existe la figura del testigo protegido, que es lo que es Fariña. Claro, no está tras la reja justamente porque lo están usando para que dé nombres. Lo que intenté aprovechar es la presencia de Julio, técnico en la materia, con una experiencia e idoneidad que está fuera de cuestionamiento, para saber lo que sí sabemos que ocurrió, darle explicaciones de por qué pudo haber ocurrido y ver cómo evitamos que ocurra. Y en este sentido, aprovecho, Julio, a preguntarte, entonces, está muy bien lo que decís, cuidado con... Esto pudo haber sido por ese exceso, celo, que de alguna manera está preparado, pensado para otros mercados, que hace que se desestimule la actividad bancaria. Ahora bien, da la sensación que ahora los cambios van a ser naturalmente controlados de otro modo, ¿no? Me da la sensación. ¿A dónde iría la gente con el dinero? O el mensaje no debería ser otro, de Bruni, es... Si usted tiene dinero, aunque le cueste un poquito, aunque sea incómodo, bueno, pero mirá que hay instituciones financieras que no necesariamente son bancos y están en el intermedio y pueden hacer captación de depósitos. Perdón, exceso de celo en el cambio Nelson no hubo. Vamos a empezar por ahí. Si algo no hubo en esto fue exceso de celo. El exceso de celo puede ser en otro lado. En el cambio Nelson pero las no hubo opciones, ningún exceso el punto de celo. es, la opción no es solo un cambio o un banco. No, obviamente. Hay intermedios. Sí, no hay muchos. O sea, por ejemplo, el Banco Central, pensando en que había un problema en el sistema financiero por la forma de operar de los bancos y demás, creó la figura de los bancos minoristas, ¿verdad? Que era una figura que tomaba depósitos en moneda nacional con unas restricciones, pero que se suponía que era un vehículo para acercar el ahorro de las personas de menos ingresos o menor volumen.
¿Cuántas instituciones se registraron como bancos minoristas? Cero. O sea, al principio unos tanteos de algunos interesados, pero cuando usted se llama banco, al otro día tiene el tema laboral propio del sistema bancario, tiene la caja bancaria y tiene todo el mecanismo de control del lavado de activos que tiene un banco. Entonces, cuando usted pone todos esos bancos en una entidad de intermediación financiera, es tan pequeño el margen, en definitiva, de la intermediación financiera, que las ganancias grandes se hacen solamente con el volumen, que cuando usted pone eso allí, desaparece el Los negocio. sueldos privilegiados de EU, seguramente, ¿no? No vamos a hablar de privilegiados, por lo menos no, o sea, ganan lo que se merecen ganar, digamos, y tienen su... Pero no hay duda de que tanto los salarios como el sistema previsional son un costo importante del sistema bancario uruguayo. Lo que tú señalabas, digamos, hace un momento sobre la cuestión de expulsar del sistema bancario, no. O sea, justamente para mí el problema que tiene el modelo actual de supervisión es que es la cigüeña que esconde, el avestruz que esconde la cabeza abajo de la tierra, digamos. Yo armo algo para expulsar del sistema bancario todo lo que pueda ser riesgoso en materia de lavado de activos y eso va a otro lado, a unos cambios o a otros lugares. ¿Cuál es la...? Entonces, en definitiva, me saco el problema de acá, digo, mira, el sistema financiero uruguayo no tiene problemas de lavado de activos, pero tenemos problemas de lavado de activos por otros muchos lugares. Entonces, en definitiva, la reacción de todo este mecanismo de control que tenemos hoy es sacar las cosas del sector formal y estimular el crecimiento de un sector informal. Ahora, ¿es lavado de activos o simple y concreta evasión, Julio? Ahí tú te has hecho hoy un comentario hace un rato en el bloque anterior que tiene un pequeño error. El lavado de activos siempre supone un delito precedente. Entendido, está bien. El lavado de activos no es un delito en sí mismo, tiene que haber algo atrás, un delito atrás, que se llama el delito precedente. En Uruguay, por ahora, la evasión fiscal no es un delito precedente al lavado de activos, o sea que, por lo tanto, lavado de activos asociado a evasión de impuestos en Uruguay no hay. O sea, la gente... Y a su vez, suele haber a veces una confusión en cuanto a esto. Cuando uno hace contrabando o se dedica al narcotráfico o a lo que sea, uno tiene una actividad ilegal que genera ingresos que uno los tiene que después demostrar como provenientes de una actividad legal. Eso es el lavado de activos. De hecho, Carlos Díaz imponía... Eso es el lavado de activos. O también el caso con el tema fiscal es exactamente lo contrario, porque en realidad hay una actividad que si paga impuestos normalmente es una actividad legítima y uno de alguna manera la tiene que hacer no legítima para poder evadir. No sé si entiende la... Entonces, la figura del lavado de activos vinculado a la evasión fiscal es una figura un poquito Tengo entendido complicada. que Carlos Díaz quería hacer ese cambio en la normativa, ¿no? Sí, era una idea. Pero el problema que tiene Uruguay es que si no cambiamos drásticamente la figura penal de la defraudación tributaria, podemos tener un problema serio. Y la coima, el dinero recibido, el soborno que recibe. Ese es uno de los delitos precedentes. O sea, tenemos narcotráfico y... No, hay una lista... Claro, porque sí, pero la coima, por ejemplo, el caso del Lavallato en Brasil, Sí, que obvio. repercute en Uruguay, es dinero sucio que viene de sobornos, de coimas, que recibían los gobernantes para dar favores políticos a los empresarios. Eso también entraría en el lavado de dinero. Eso sí. Y después, con respecto a otro de los comentarios que me habían hecho, yo estoy de acuerdo contigo, Verónica, que yo creo que en este tema hay que separar todavía de esta cuestión. Yo creo que hay todavía un largo océano para recorrer entre lo que puedan ser derivaciones de lo que en definitiva fue una mini crisis financiera, o sea, una corrida contra una institución que no pagó algunos depósitos, no tenemos mucho más que eso por ahora, y toda una cuestión de corrupción en el sistema político y demás. O sea, ni lo que hacía Sanabria, ni lo que han hecho otras personas de otros partidos vinculados a esta operativa, por lo menos por lo que se sabe hasta ahora, en ningún caso es invocando su posición en el partido. O sea, Sanabria no utilizó Sanabria hijo, digamos, no utilizó su condición de suplente o de diputado o de determinada figura dentro del Partido Colorado para decir el Banco Central no me controle, porque eso involucraría de alguna manera al partido como tal. O sea, estos son simplemente hasta ahora cuestiones de personas con una entidad financiera
y eventualmente responsabilidades o no con atenuantes de un supervisor. Eso es todo el problema por ahora. Hay un dato que nosotros manejamos acá, que además cuenta en actas del Parlamento, donde Sanabria asume por Cardoso y está designado en la Comisión Especial Antilavado. Y recibe a Jorge Díaz y le hace consultas. Sí. ¿Eso no hay una responsabilidad política allí? No. ¿Por qué? ¿No utiliza ese lugar de privilegio para ver, bueno, a ver, cómo eso podría sería, ser tú ahí para... estarías diciendo que aprovechando ese vínculo, él llama a Díaz a decirle, che, mirá, no me controlen el cambio, o déjenme hacer estas cosas. Pero ¿no hay una suspicacia? Y yo creo que sería bastante problemático para la Secretaría de Lavado de Activos. O sea, nos entramos en un terreno totalmente distinto. ¿Ah? O sea, y son el tipo de afirmaciones que no podemos ni enchastrar al Banco Central, ni a la Secretaría Antilavado, ni a la Unidad de Investigación. Que no son afirmaciones, son hechos concretos. No, una cosa es que el individuo ocupe un cargo y que reciba la visita y le haga preguntas a otra persona. Eso es un tema. Pero recibe la visita, es delincuente y lo dejamos más o menos como encargado de la comisaría, porque lo ponemos en una comisión que está tratando el antilavado. No sabíamos que era delincuente. Bueno, el partido dice que todos sabían. A José Amorín Valle lo ha dicho en estas últimas horas. A ver, volvemos a lo mismo de el lunes todo el mundo sabía. ¿Ah? El sábado nadie decía nada. Ojo que no quiero que esto se entienda como que no hay responsabilidad del Frente Amplio. Esto no es Partido Colorado versus Frente Amplio. Esto es, señores, no podemos tener legisladores que todos sabemos que hacen determinada actividad que no está, en función con las leyes. No hablo de lavado ni de nada. Hablo de esta cuestión, que es lo que se ha comprobado, que es recibir depósitos que no está permitido para un cambio. Por el otro lado, quien dice esto no está celebrando al Frente Amplio. Al contrario, está diciendo cómo el gobierno del Frente Amplio permite que este tipo de cosas suceden. O sea que esto no es tomar partido por... En todo caso, lo que demuestra esto es que el sistema político no estaba funcionando. No hay controles internos de quién ocupan las bancas, qué hacen en su vida laboral. Tampoco hay controles del Banco Central de qué hacen estas entidades financieras. Que quede claro por las dudas, porque después me ponen que soy de determinado partido y demás. Sí, o sea, en definitiva, esto es como un proceso, para un banco central esto es como un proceso de selección de personal. Usted hace una entrevista, yo le entrevisto a Verónica para un... Victoria. Verónica soy yo. Perdón, a Victoria para un... Como desde hoy me estaba diciendo Victoria, la Verónica la dejé. Para un empleo de comunicaciones, analizo sus antecedentes, su currículum, su trayectoria, la designo y a partir de ahí usted hace su trabajo que el futuro dirá si sale bien o sale mal. ¿Ah? El Banco Central, cuando otorga una licencia, hace exactamente el mismo proceso. Mira si la persona tiene antecedentes, cuál es su patrimonio, ¿verdad? Hasta ahora, tanto Sanabria padre como Sanabria hijo posteriormente, sortearon todos los fit and proper del Banco Central a los efectos de ser autorizados para ser responsables de una casa bancaria, como lo han sido, como han pasado por ese proceso todos quienes poseen entidades financieras en Uruguay. Cuando usted hace esa entrevista y cuando hace ese proceso de selección, usted de alguna manera se juega gran parte de lo que pueda pasar después. Porque hay una cosa que es clara. Cuando el dueño de una institución financiera lo quiere estafar, lo va a estafar. ¿Ah? O sea, es tan grande la diferencia de información que tiene uno desde adentro con el que controla desde afuera, que cuando lo quieren estafar, lo van a hacer. ¿Ah? Entonces, el día que usted otorga una licencia, realmente está... Otorgando una licencia para estafar. Está diciendo, bueno, se la estoy dando a alguien que va a hacer las cosas bien o se la estoy dando a alguien que puede hacer las cosas mal. Y eso realmente, el día viernes, eso no lo sabemos. No controlar después si comete una infracción o no. Bueno, después está el proceso de supervisión y control, pero pasan estas cosas. Cuando el fraude viene de origen gerencial, aparecen las dobles contabilidades, aparecen cosas por fuera de registros, en los cuales, para alguien que analiza de afuera, siempre es muy difícil de... Y a mí no me gustaría dejar pasar otro aspecto sin hacer afirmaciones de ningún tipo. Pero que si este caso trae de la mano además, perdón, ¿no? La complicidad del sector político, es ahí donde además tenemos otro problema, ¿no? Que ni siquiera tiene que ver con que si llegaron a cometer ilícitos o se enriquecieron. Es otra cosa, es más grave. Hablar de un sistema general. Por las dudas, yo quiero decir que no, para mí no es un claro ejemplo de complicidad del sector político,
por lo menos hasta ahora. bueno, que sí merezca digo, ser si esto investigado. llegara a demostrarse, por supuesto, ¿no? No, pero que hubo permisos concedidos por el poder político Maldonado a emprendimientos con dinero sucio, eso es un hecho. Eso es un hecho. Que después, si los engañaron, si pensaban que eran buenos muchachos, si no sabían, si yo qué sé, le trajo los planos, si era amigo de fulano, si lo mandó el presidente de la República, no se sabe, eso es otro tema. Ahora, que hubo autorizaciones para emprendimientos con dinero sucio es un hecho, Bueno, no es una especulación. pero redoblemos la apuesta. También es un hecho comprobado que hubo de esos mismos dineros, vaya a saber qué parte, contribuciones a campañas políticas. Entonces ahí se hace una parte importante. Más delicado el tema, Y otro ¿no? tema que yo quiero justificar, Tenemos que despedirnos. si me permitís, que existe en marketing el mystery shopper, o sea que tanto el Banco Central como la DGI... Déjenme terminar de decir, tanto el Banco Central como quien tenga que controlar puede perfectamente mandar a una persona un cambio y decir, quiero depositar dinero. ¿Cómo no? Venga. Y esa es una manera de inspeccionar también. O sea, las empresas lo hacen todos los días. Claro, es lo que yo le preguntaba. ¿Por qué no lo hace un organismo como el la Banco figura Central? del infiltrado, ¿no? Exacto. De hecho, que se regularizó o se estaba pensando en eso para algunas instituciones públicas. Es que es así, funciona en la vida privada. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Tendremos que seguir esperando información, que se confirmen etapas de la investigación. Por ahora seguimos todos en el plano de podría ser, habría, ese término verbal que es muy delicado. Muchas gracias por habernos acompañado, a ustedes como siempre.